Santos, hace un año estamos en Radios y Redes y hoy comenzamos con Agrocasting TV. Hoy estaremos realizando las 5 consultas de Agrocasting TV a expertos en áreas de producción agropecuaria. Estamos con el ingeniero Pablo Farina para interesarnos en estos tan distintos panoramas de estados, crecimiento, sanidades de la soja y el maíz en Uruguay. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, las plantas de soja, que ya esta fecha 4 de enero, ¿tendrían que haber estado más grandes en algunos casos? Es así, en esta zafra todo lo que fue la siembra de segunda principalmente se atrasó bastante debido al clima, a falta de humedad en suelo, lo que provocó que se tuvo que parar la siembra en gran parte de la zona del Uruguay. Entonces, como te decía, se atrasó la siembra de segunda y por eso hoy, a principios de enero, tenemos sojas recién en estados de emergencia o en sus primeros estadios de desarrollo. ¿Se defiende mejor la planta luego que ya está instalada? Sí, por supuesto, se defiende mejor. Una planta de cierto tamaño, cierto desarrollo vegetativo, se defiende mucho mejor que las hojas como están las hojas de segunda en este momento, en sus primeras etapas de implantación, donde cualquier periodo prolongado de déficit hídrico puede ser muy malo y puede haber pérdida de plantas inclusive en la chacra. ¿Cómo ha sido la incidencia de plagas y hongos en el inicio de la campaña de soja y maíz? En lo que es soja, relativamente tranquilo. Hongos, por lo que hemos visto, no han habido mayores problemas por pérdida de plantas por hongos en las primeras etapas de cultivo de soja. Plagas recién a fin de diciembre se comenzaron a ver presencia de orugas que comen la parte aérea del cultivo de soja y bueno, se han comenzado a controlar. En lo que es maíz sí es otra realidad. Maíz tuvimos una primavera muy complicada en cuanto a la lagarta cogollera, que es una de las principales plagas del cultivo de maíz, que ataca la planta y come el centro de la planta. Y bueno, se tuvieron que realizar en la mayoría de las chacras, en aquellos materiales de maíz donde no hay el evento transgénico que controle esos insectos. En esas chacras se tuvieron que realizar varios controles, varias intervenciones con insecticidas para controlar esta plaga. Nos decía Mauricio Layón, contratista, productor, ayer, que le costaba $50 manejar el amaranto, casi como una siembra controlada en la maleza. Exacto, es así, es verdad. El control de amaranto está siendo un problema y es un problema que le cuesta mucha plata al productor en lo que se refiere a herbicidas y mismo a pérdidas del cultivo. Es un problema que requiere un manejo integrado, no solo control químico, que es lo que tú nombras con el costo de cultivo, sino también exige un control cultural en el barbecho previo cultivo, incluso en cultivos anteriores. La soja tiene una etapa también de floración, donde es fundamental el agua en ese periodo. Sí, claro, en las etapas reproductivas de la soja, como tú decís, floración, inicio de formación de chauchas, incluso llenado de grano, es el periodo crítico dentro del cultivo de soja, que ahí es donde tenemos la mayor demanda de agua de parte del cultivo y también donde se determinan todos los potenciales y donde se concreta el rendimiento. Otro productor, Luis Biotti, de la zona de Bequeló, que veía en el mismo surco grandes diferencias de nacimiento, tal vez por las semillas que un poquito más profundo han encontrado la humedad, ¿no? Exacto, sobre todo este año en muchas chacras que se sembraron en condiciones de humedad al límite, no en las mejores condiciones. En esas chacras la emergencia está siendo muy despareja y se genera eso, se genera que se vean cultivos con plantas bien desarrolladas y cultivos con plantas que vienen más atrasadas. Eso te repito, por las condiciones de déficit hídrico que tuvimos o falta de humedad en los primeros centímetros del suelo al momento de la siembra. Bueno, algunas semillas quedaban en buenas condiciones para emerger rápidamente y otras semillas le faltaba humedad, emergieron en etapas posteriores, en lluvias posteriores. Entonces hoy muchas chacras se ven desparejas como consultaba el productor, que bueno, que no es lo ideal, no es lo buscado para el cultivo de soja. O sea que se da mucho esa situación de diferencias en un mismo surco. Este año se está dando, sobre todo en las siembras tardías, en siembras de segunda de diciembre, donde hubo problemas de falta de humedad. Este año se ha visto en muchas chacras. No es lo ideal, por supuesto, uno busca sembrar con buenas condiciones de humedad y realizar una siembra uniforme, o sea, todas las semillas que quedan a la misma profundidad, de forma tal que todas las plantas nazcan parejas. ¿Hay alguna manera de defenderse de este pulso seco que estamos atravesando?
Bueno, en este momento no tenemos mucho para hacer. Las cosas que se hacen para mitigar un poco y adaptarse a los problemas de falta de humedad son manejos previos a la implantación del cultivo, o sea, básicamente manejo en los barbechos, buen control de maleza, manejo de coberturas es lo ideal, tener presencia de coberturas en el campo, de forma tal de aprovechar de la mejor manera posible las precipitaciones que ingresen al suelo, que infiltren, que se llene el perfil del suelo, y a su vez con esas mismas coberturas controlamos la pérdida de agua del suelo. Eso es uno de los manejos principales que se hace para mitigar un poco el efecto de los momentos secos que hay dentro del periodo de cultivo. ¿Cuáles son las intervenciones a los cultivos que se están realizando? Bueno, en las primeras etapas de cultivo, en estos primeros 2 meses promedio de instalación del cultivo, se realizan controles de malezas y, como te decía, a partir de mediados de diciembre se están realizando también controles con intervenciones con insecticidas para controles de plagas, de la aparición de las primeras plagas, básicamente orugas, que llamamos lagartas, que comen el cultivo de soja. Pero principalmente estamos enfocados en el control de malezas en estas primeras etapas del cultivo. En general, ¿cuál era el panorama del año pasado a esta fecha y el de ahora? Bueno, la diferencia que teníamos el año pasado es que a esta fecha teníamos todo muy bien implantado. En general, todas las chacras estaban con una buena implantación, un buen número de plantas, y se implantó bastante más temprano el cultivo. Refiriéndome a lo que es soja de segunda, me parece que se implantó en una mejor fecha que lo que se está haciendo este año. Esa es la principal diferencia que tenemos respecto a la zafra pasada. ¿Ya se podría estar hipotecando el rendimiento con el panorama actual que tenemos? Bueno, todavía queda la mayoría del ciclo, queda mucho por jugarse, faltan los periodos críticos, los cuales hablamos, que ahí es fundamental tener agua. Y ahí es donde se concreta el rendimiento, el potencial de rendimiento formado. Pero sí, desde el momento que nos corremos en las fechas de siembra óptimas, en soja de segunda hemos sembrado muy tarde, lo ideal sería sembrar hasta el 15 de diciembre, no más de eso, son las fechas donde tenemos más potencial en el cultivo. Desde el momento que ya nos corrimos bastante, 15, 20 días de esa fecha óptima, se está hipotecando potencial de rendimiento. Lo que no quiere decir que vayamos a tener malos rendimientos. Quiere decir que una de las principales variables, que es fecha de siembra, ya se ha corrido un poco. Después resta todo el camino del verano, tener buenas precipitaciones para poder concretar buenos rendimientos en los cultivos. Bueno, muchísimas gracias, eso sería todo. Bueno, por favor, a la orden.